¿Cómo están, estimados padres y madres de familia de la institución educativa inicial 505 Josefa Cardó-Mena del distrito de Bellavista? Soy el psicólogo Alfredo Paucar Jiménez, psicólogo de Ugel Sullana, y el día de hoy voy a trabajar con ustedes el tema Educando con Ternura, la base para la sana convivencia. Un tema que reviste muchísima importancia en tiempos como los actuales, en que las familias necesitamos promover en nuestros niños, sobre todo aquellas familias como las de ustedes, que tienen niños entre los 3, 4 y 5 años, etapas de la vida en las que el chico o el niño todavía está en proceso de desarrollo cerebral y al mismo está en el periodo donde forma las primeras bases de lo que va a ser su conducta y por supuesto su personalidad. Entonces es un tiempo en el que tenemos muchísima responsabilidad nosotros como padres y madres de familia para poder ayudar a nuestros hijos en este importante periodo de su vida. Los niños y las niñas pueden crecer bien, siempre y cuando estén unidos de una forma segura y tierna con las personas que los cuidan. Los vínculos que sostienen con las personas más cercanas se vuelven fundamentales. De la calidad de esa unión depende que el niño y la niña desarrollen un carácter sano. ¿Quiénes son las personas que estamos más cercanas a nuestros hijos en esta etapa? Somos nosotros, los padres, las madres, los tíos, los familiares cercanos que están ahí, en algún momento la persona que nos apoya en el proceso de educación, de crianza de nuestros hijos. Entonces es muy importante que todas aquellas personas que tengan algún tipo de relación con nuestros hijos les demos la mayor posibilidad de crecer de una manera adecuada, positiva, desarrollando adecuadamente su personalidad, y para ello es muy importante pues que las personas cercanas a nuestros hijos les demos todo el afecto, les demos todo el amor y les demos todo el cariño. La psicología ha demostrado que si a las personas menores de edad, en sus primeros años de vida, las cuidan con ternura, diligencia y atienden sus necesidades de una manera cariñosa, constante y cotidiana, tienen altas probabilidades de que cuando crezcan se conviertan en ¿qué tipo de personas? En personas adultas felices. Les vaya bien en la escuela y en sus relaciones con las demás personas. Desarrollen la capacidad de resolver sus problemas por ellas mismas y aprendan a pedir ayuda cuando la necesitan. Son amistosas, constantes en perseguir sus metas y son personas muy agradables. En cambio, cuando las personas son criadas con frialdad, poco afecto, poco amor, con distancia, se convierten en personas a las que les cuesta relacionarse con los demás, se vuelven maliciosas, no les da pena tratar mal a los demás y no saben pedir ayuda si la necesitan. Y es más, los niños y niñas que reciben los cuidados de crianza de personas que unas veces los tratan con ternura, pero otras con frialdad o incluso con violencia, pueden convertirse en personas muy tímidas e inseguras, que les cuesta relacionarse con otras personas, que les cuesta relacionarse con otros niños y niñas de su misma edad, sobre todo aquellos niños que provienen de hogares disfuncionales donde falta uno de los padres, sobre todo aquellos niños que vienen de hogares en los que son hijos únicos y no tienen otro hermanito, no tienen alguna persona con la cual se relacionen para que entiendan que, por ejemplo, este juguete que está aquí es mío, pero que al prestárselo a otro niño para que juegue con él, no pierdo yo la propiedad de ese juguete. Pero ¿qué pasa con los niños pequeños? Como no tienen la posibilidad de relacionarse con otros niños dentro de la casa, cuando alguien coge sus juguetes, inmediatamente reaccionan con violencia, porque creen que lo están perdiendo, porque temen que están perdiendo la propiedad sobre ese juguete, y no es así. ¿Cómo aprenden que este juguete, que inicialmente es mío, al poder jugar otra persona con el mismo juguete, no pierdo la propiedad? Lo aprenden en la medida de que se relacionen con otros niños y niñas de su misma edad. Por eso es muy importante que los padres promovamos en nuestros hijos en estos tiempos la posibilidad de desarrollo con otros niños y niñas, pero de su misma edad, ni mayores ni menores, sino niños con edades parecidas. Lamentablemente estamos en una situación complicada por el tema de la pandemia y por el tema del confinamiento. Nuestros hijos se ven enfrentados a situaciones extremas de encierro porque ellos no pueden salir todavía, ellos no han sido vacunados, ellos todavía están peligrando su salud en la medida de que no tienen la posibilidad de tener un anticuerpo que les proteja de esta enfermedad que estamos enfrentando. Entonces se les limita, pero nosotros los padres tenemos que buscar estrategias. Nosotros salir con ellos en algún momento, sobre todo en horas tempranas, en las mañanas, donde no hay mucha gente en los parques, para que ellos puedan jugar, para que ellos puedan expresarse. Los chicos en esta edad de 3, 4, 5 años tienen muchísimas ganas de expresar su psicomotricidad. Su forma de expresarse es a través del juego y es muy importante que lo promovamos. Si nosotros tenemos familiares que tienen niños
o niñas con edades parecidas y nosotros sabemos que tienen una conducta prudente frente a la pandemia, entonces podemos en algún momento incluirlos para que jueguen con nuestros hijos y tengan nuestros hijos la posibilidad de desarrollar esta forma de demostrar su psicomotricidad, de demostrar sus intereses, de demostrar sus juegos a través pues del juego con otros niños y niñas de su misma edad. En conclusión, si un niño o una niña crece sobre una base firme construida con relaciones de ternura y cariño, sus probabilidades de relacionarse y vivir la vida de una forma segura serán muy altas. Si por el contrario el niño o la niña crece con falta de cuidado y cariño, va a ser una persona insegura y en muchos casos una persona violenta. Pero ¿cómo podemos abrazar a nuestros hijos con ternura? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos con ternura? ¿Cómo podemos evitar, erradicar, sacar de nuestro repertorio conductual de la crianza de nuestros hijos la violencia? ¿Cómo podemos ser padres amorosos? ¿Cómo podemos ser padres responsables? ¿Cómo podemos ser padres que formemos hijos e hijas que sean útiles para la sociedad? En primer lugar, acoger a nuestros hijos. ¿Qué significa acoger? Acoger es mantener nuestra total atención en nuestras hijas e hijos para saber cómo cuidarlos y protegerlos cuando lo requieran. Estar atentos a nuestros hijos, estar atentos a sus comportamientos, estar atentos a sus llamados de atención, porque en algunos momentos nuestros hijos van a llamar la atención llorando, jugando, peleándose, incluso molestando, porque simplemente requieren de la atención del padre o de la madre en ese momento. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a acoger, a darles esa posibilidad de mantener nuestra total atención en nuestros hijos e hijas para saber qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren en un determinado momento. Otro elemento que debemos tener en cuenta es el afirmar. ¿A qué se refiere afirmar? Está relacionado con sostener, dar confianza, fortalecer, apoyar a nuestros hijos. Es esto no solo un asunto de palabra, es saber tomarlos de la mano, tomarlos de los hombros, saber abrazarlos para que se sientan apoyados y sostenidos, para que se sientan que cuando estás triste, ahí está papá, ahí está mamá con ellos, para que sientan cuando están frente a un problema, ahí está papá, ahí está mamá con ellos para poderlos apoyar. A veces nosotros no sabemos afirmar, no sabemos acoger. Nuestros hijos vienen y vienen llorando y les preguntamos, ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué lloras? No, es que Juanito ya no es mi amigo. Ah, por eso lloras, mañana puedes conseguir 2, 3, 10 amigos más. No, Juanito es su amigo y eso significa mucho para él. Tenemos que cambiar la forma como acogemos, cómo recibimos y cómo afirmamos a nuestros hijos. ¿Qué pasó, Juanito? No, ¿por qué lloras? No, mamá, es que Juanito ya no quiere ser mi amigo. Ah, estás triste porque Juanito ya no quiere ser tu amigo. ¿Y por qué ya no quiere ser tu amigo, Juanito? No, es que yo le cogí su borrador y se lo rompí. Ah, Juanito ya no quiere ser tu amigo porque tú le has roto su borrador, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Y qué crees que debes hacer? No sé, mamá. A ver, pensamos. ¿Por qué se ha molestado Juanito? Porque le rompió el borrador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Devolverle un borrador? Sí, claro, ¿no? Un borrador, eso lo calmaría un poco y te dice, ¿y qué más tienes que hacer? Disculparme, mamá, claro, tienes que disculparte con él. Eso va a hacer de que tengas su borrador y al recibir la disculpa, él nuevamente vuelva a ser tu amigo. ¿Quién le dio la solución al problema? ¿Se lo diste tu papá? ¿Se lo diste tu mamá? Niño de 3, 4, 5 años. Él mismo encontró la solución porque no fuiste un padre que inmediatamente le diste la respuesta a lo que él estaba solicitando, a su llamada de atención a través del llanto, sino que lo ayudaste a que él mismo encuentre la solución a su problema. El tercer elemento es acompañar, es permanecer junto a nuestros hijos e hijas para ayudarlos y protegerlos cuando ellos lo necesiten. De esa manera aprenderán a ser buenos compañeros o compañeras de sus amistades, de sus parejas y de sus familias. Si nosotros estamos acompañando a nuestros hijos, si nosotros estamos acomodándonos al proceso de crecimiento, de desarrollo permanente de nuestros hijos y estamos ahí para darles nuestro apoyo cuando ellos lo requieran, ellos también van a hacer lo mismo cuando sean adultos con sus hijos, con su pareja y con las personas que sean significativas para ellos. Consolar. Otro elemento importante es el saber consolar. Es tranquilizar, serenar, aligerar la carga, endulzar, ayudar a desahogar los sentimientos, devolver la paz, reanimar, levantar, alentar, devolver la esperanza en nuestros hijos. Para consolar necesitamos aprender a sentir lo que sienten nuestros hijos e hijas. Pero consolar no significa engreír, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros vemos que Juanito por ahí viene caminando y de repente se cayó.
y se cayó tan poco probable de que se haga daño, y nosotros inmediatamente corremos, lo cargamos, le sobamos la pierna, golpeamos el piso, piso malo que me lo golpeaste a mi hijo y me le has hecho daño, y eso lo que genera es que el niño inmediatamente te mire y vea la angustia en ti y comienza a llorar, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucede lo mismo? El niño se cayó y tú lo miras y le dices, ¿qué pasó, Juanito? ¿Te caíste? Ponte de pie, hijito, tú puedes. Él te va a mirar y va a hacer el intento de pararse. Obviamente si el golpe no fue fuerte, ¿no? El niño que aprendió en ese momento, aprendió que frente a una caída, él tiene la posibilidad de levantarse por sus propios medios y que es capaz de hacerlo. El tercer elemento es compadecer. En primer lugar es conmoverse, inquietarse y en segundo lugar es solidarizarse con las situaciones problemáticas y dolorosas por las que pudieran pasar nuestras hijas e hijos. Lo que importa es que sientan que papá y mamá comprendan la situación por la que está pasando. Nosotros los padres tenemos que tener la capacidad para poder ponernos en el lugar de nuestros hijos e hijas cuando están tristes, cuando están preocupados, cuando están angustiados. Y es importante que nosotros estemos allí para ayudarles, sobre todo en situaciones que para ellos son muy dolorosas. Obviamente que en algún momento, para nosotros las situaciones que son dolorosas para ellos no lo son para nosotros, porque nosotros somos adultos, porque nosotros tenemos un razonamiento diferente, porque el razonamiento recién se empieza a desarrollar después de los 5 o 6 años, cuando los chicos ya están pasando a la primaria. Entonces tenemos que entender que para ellos su dolor es diferente al nuestro, y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Entonces tenemos que empezar a desarrollar algunas acciones fundamentales para aprender y cultivar la ternura para criar a nuestros hijos e hijas en tiempos tan violentos. Estamos viendo de que las estadísticas en los tiempos de pandemia en cuanto a lo que es la violencia intrafamiliar ha crecido, se ha incrementado, ha aumentado. De la misma forma, se han incrementado los índices extremos de violencia, como por ejemplo los feminicidios. Hace poco hemos tenido un padre que ha matado a su pareja, ¿no? Entonces, eso nos está indicando de que estamos viviendo en un mundo muy violento y hay que empezar a corregirlo desde las pequeñas edades, ese mal comportamiento que tenemos los padres en relación a nuestros hijos para darles la posibilidad de que se críen como hijos seguros, como hijos sanos y que desarrollen una adecuada personalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, aprender a escuchar a nuestros hijos. Es una de las primeras acciones fundamentales para cultivar la ternura en la crianza de nuestros hijos e hijas. Al aprender a escuchar y a conversar con nuestras hijas e hijos, construimos en ellos una base sólida y firme para que se sientan cuidados, atendidos, respetados, pero sobre todo escuchados. Cuando tu hijo viene con su dibujo de inicial, sus famosos monigotes, como le llamamos nosotros a esos dibujos iniciales que empiezan a hacer nuestros hijos y que en algún momento un palo con un círculo con un palo, dos palos laterales y dos en la parte inferior izquierda, son para ellos su papá. Y tú le dices, oye, este garabato voy a ser yo, hombre. No, 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 ese no soy yo. El niño lo hizo con mucho cariño, lo hizo con toda su energía, con todo su amor, con todo su gusto, ¿no? Pero al decirle tú, descalificar su dibujo, ese niño ya no va a volver a confiar en ti, ya no va a volver a acercarse a ti, a mostrarte algo porque se sintió descalificado, porque se sintió poco valorado. Y desde ahí estamos aprendiendo a perder la comunicación con nuestros hijos e hijas. Aprender a decir. Recuerde que para acoger a sus hijos e hijas es necesario que desarrolle la capacidad de decir, de conversar con ellos y ellas, de decirle lo que sentimos. No basta solamente, oye, yo soy su mamá, si yo soy su papá, él sabe que lo quiero. Sí, sabe que lo quiere, pero es agradable escuchar que nos digan que nos quieren. No solamente los niños, también los adultos necesitamos escuchar que nuestras parejas, que nuestros hijos mismos nos digan que nos quieren, las personas nos digan que nos estiman, ¿verdad? Sus palabras como papá, mamá o persona responsable del niño tienen el poder de crear experiencias amorosas y de reafirmación para sus niños, niñas y adolescentes. Para conversar, teniendo como mediador la ternura, la primera condición es que como tú como papá o como mamá estés consciente del vínculo que tienes con tus hijos e hijas y ese vínculo importante que tienes con ellos es el amor. Si hay amor, entonces hay capacidad de escucha, hay capacidad de empatía, es decir, ponernos en el lugar de ese niño, entenderlo mejor y sobre todo comprender sus necesidades. La segunda condición es que estés consciente de que tus hijos e hijas merecen plena aceptación y respeto por nuestra parte. Todos los chicos son diferentes.
Así que tú no pretendas que tu hijo sea igualito al hijo del vecino o a la hija de la vecina. ¿Por qué? Porque ellas tienen su propia personalidad, están en proceso de formación de su personalidad, tienen su propia forma de comportarse, porque así le enseñaron sus padres, ¿no? Cada niño es un mundo y tenemos que aceptarlos y respetarlos. Con todas sus dificultades, con todas sus deficiencias que tengan nuestros hijos o hijas, nosotros tenemos que aceptarlos. Y la tercera condición es que estés consciente de que el objetivo de las conversaciones entre papá, mamá e hijos, hijas, es el aprendizaje mutuo. Tú vas a aprender a conocer a tu hijo y tu hijo va a aprender de los valores que tú le puedas transmitir. El tercer elemento que debemos tener en cuenta, papás, para poder nosotros promover una sana convivencia dentro de las familias, para promover esa sana convivencia como un aprendizaje que lo lleve a la escuela y en la escuela sea un estudiante que practique una sana convivencia, que evite el ciberbullying y que evite la promoción de conductas violentas dentro de la escuela, es aprender a tocar la caricia. Una caricia en un momento determinado es muy importante. Obviamente que la caricia tiene que ir de acuerdo a la edad que tienen nuestros hijos. En los primeros años de vida son muy importantes las caricias muy profundas con nuestros hijos porque de esa manera ellos nos perciben, nos sienten y sienten el afecto, el aprecio de cada uno de nosotros. Nunca besar a los niños en la boca. La boca, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque la boca está siendo considerada también dentro de los órganos pudorosos de nuestros hijos, nuestros órganos que no deben ser accesibles a ningún adulto, como por ejemplo los genitales. La boca está considerada dentro de esos órganos a los cuales nosotros no debemos acceder. Y yo he visto padres de familia que besan en la boca a sus hijos. He visto mamás que besan en la boca a sus hijos. Aparte de que les estás generando una mala percepción de lo que significa el ser besado por un adulto en la boca, al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque la flora bacteriana que tenemos nosotros en la boca es diferente a la de los niños y le estamos transmitiendo también una serie de afectaciones ahí. ¿Qué pasa si un niño se cae y viene donde la mamá con la rodilla dolorida? La mamá lo acoge, lo acaricia y el niño deja de llorar. Se trata de un niño mañosito, se trata de un niño engreído, se trata de un niño que está llamando la atención. No, es por los efectos fisiológicos de la caricia que el niño se siente inmediatamente mucho mejor. Cuando uno acaricia en torno a la zona maquillada o magullada, perdón, la zona adolorida, se produce anestesia central en el área dolorida como un fenómeno fisiológico normal. Se generan una serie de neurotransmisores que van de alguna manera a disminuir la intensidad del dolor y le van a generar una calma inmediata. ¿Por qué? Por el afecto que le estás brindando, por la caricia que estás brindando en ese momento a tu hijo que se siente adolorido por el golpe que ha tenido. La caricia suprime el dolor, induce al bienestar. Las manos hacen la caricia y junto con los brazos crean el abrazo. Este es el principal propósito de su existencia. El punto número 4, padres y madres de familia de la institución educativa Josefa Cardomena, 505, es aprender a acompañar. Acompañar es permanecer junto a nuestros hijos e hijas para ayudarlos y protegerlos cuando lo necesiten. Toda la vida si es necesario, pero teniendo en cuenta que al inicio de la vida nosotros vamos a estar con ellos muy cercanos, pero a medida que vamos avanzando en tiempo, nosotros vamos a tener que ir soltándolos. No podemos pretender tenerlos ahí haciendo alusión a un síndrome psicológico que se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? Acompañar es permanecer junto a nuestros hijos e hijas para ayudarlos y protegerlos cuando lo necesitan. De esa manera en su niñez sabrán qué es el abandono y además aprenderán a ser buenos compañeros o compañeras de sus amistades, de su pareja, de su familia. Acompañar es una actividad difícil de llevar a cabo. Implica en primer lugar establecer una cercanía con otro ser humano, cercanía que implica cuidado, atención, anticipación, protección, escucha y respeto. Pero en segundo lugar, implica distancia. No se puede acompañar sin establecer una distancia necesaria. Ustedes miran la foto y ven que ese padre de familia va con su niño pequeño y lo lleva de la mano, porque es un niño que todavía no controla sus impulsos. Es un niño que probablemente si ve un animalito corriendo, él va a querer ir detrás del animalito. Y eso puede generar de que no mida la velocidad de los autos, que ya no está dentro del parque donde están caminando, sino que ya salió a la pista y pueda sufrir un accidente. Entonces en ese momento nosotros tenemos que estar ahí con nuestros hijos, llevarlos de las manos, acompañarlos durante el proceso para que ellos aprendan el desplazamiento, aprendan la psicomotricidad, aprendan cómo acomodar su cuerpo y cómo manejar su cuerpo dentro de ese espacio. Poco a poco se le va soltando para que él vaya demostrando de que efectivamente sabe cómo manejarse en un espacio parecido.
Dicen que un campesino se vino a vivir a la ciudad y compró una casa en una urbanización que recién había sido construida. Esa urbanización tenía unas hermosas casas, pero en el centro tenía un espacio donde iba a ser un parque propio de los vecinos de esa zona. Pero todavía no había sido construido. Estaban terminando de elaborar los edificios donde estaban las casas, que una de ellas era del campesino. El campesino salía de su casa y miraba el parque y se sentía muy triste porque él estaba acostumbrado a las plantas, a las flores, a la vegetación. Entonces se fue a su parcela y se trajo una planta, una hermosa planta. La plantó en el centro del parque y dijo: esta va a ser la primera planta que va a tener este parque. Y efectivamente, todos los días la regaba y al momento de que la iba a visitar a su planta, se daba cuenta de que en las tardes el aire era muy fuerte en la zona y comenzaba a mover a la planta a punto de romperla, a sacarla de raíz del piso. Entonces inmediatamente colocó una estaca y a su lado le colocó una soga. Entonces veía que cuando venía el aire fuerte, la planta se recostaba sobre la estaca y con la soga que tenía atada ya no podía moverse. Poco a poco, todos los días la visitaba, la regaba, pero veía que todos los días tenía que ir soltándole un poco la soga porque la planta iba creciendo y también se iba ensanchando. Entonces logró ver de que después de que la planta hubo crecido un buen tamaño, ¿no? Ya la estaca le incomodaba a su lado, ya se golpeaba contra la estaca y se hacía daño. Entonces decidió retirar la estaca y decidió retirar la soga. Venían los aires fuertes, la empujaban, la doblaban, pero no la marchitaban, ni la destruían, ni la arrancaban de raíz, porque la planta ya había logrado desarrollarse y había logrado establecer raíces muy profundas que le permitían afrontar cualquier situación extrema desde el exterior. Ya se habrán dado cuenta ustedes que la planta representa a nuestros hijos, que la soga representa la disciplina, que hay que ponerla ahí para atarlos de alguna manera cuando son pequeños, pero a medida que van creciendo hay que ir soltándola. Y que la estaca somos nosotros, los padres de familia, que estamos ahí acompañando a nuestros hijos, como por ejemplo en la foto que están mirando ahí, pero que en algún momento nosotros tenemos que ir soltando a nuestros hijos para que sean ellos quienes empiecen a desarrollar y avanzar y a caminar su propio camino. Punto número 5. Aprender a sentir. Lo mejor es que reconozcamos nuestras emociones de entusiasmo, felicidad, alegría, asombro, desilusión, desánimo, tristeza, indignación, enojo o molestia, o bien de terror, miedo, nerviosismo, arrepentimiento, vergüenza o decepción. Es fundamental que nos demos permiso de sentirlas y canalizarlas. En la medida que nosotros expresemos nuestras emociones, nuestros hijos también van a aprender a expresarlas. Y es necesario que expresen sus emociones. Un niño que no expresa sus emociones se frustra. Un niño que no expresa sus emociones las va guardando en una parte de su mente, conciencia, subconsciente, inconsciente. En la última parte, que es el inconsciente, en la zona más alejada del yo, que se llama inconsciente, ahí las va guardando y le hacen daño. El inconsciente es el basurero de la mente. Y cuando se guardan las emociones y no se expresan, tenemos un niño inexpresivo. Tenemos un niño que tiene muchas frustraciones. Tenemos un niño reprimido. Tenemos un niño que no aprendió a expresar sus emociones de afecto, de tristeza, de miedo, ¿no? De alegría, de agrado o de desagrado. Cuando estamos conscientes de esas emociones se nos facilita distinguirlas. Cuando nos damos la oportunidad de reconocer nuestras emociones podemos saber qué factores las provocan y también ayudar a nuestros hijos a identificar ¿por qué estás triste, hijo? ¿Estás triste en este momento? ¿Estás molesto en este momento? ¿Qué es lo que te generó esa molestia? La única forma de poder ayudar a nuestros hijos no es diciéndoles deja de estar triste, deja de estar molesto, deja de hacer bulla, no. La idea es identificar qué es lo que está pasando con nuestros hijos para poder, una vez que entendemos qué es lo que les está pasando, podemos ayudarlos a que ellos también lo comprendan y lo superen. De esa manera, al saber qué situaciones nos hacen sentir determinadas emociones, seremos capaces de tener una mejor comprensión de nuestros sentimientos y de los sentimientos de las otras personas, sobre todo de nuestros hijos. Y finalmente, aprender a actuar. Después de haber conocido y reconocido la importancia de los 5 elementos antes mencionados, solo queda ponerlos en práctica. Aprender a actuar significa desarrollar una serie de estrategias de actuación que estén dirigidas a desarrollar nuestra capacidad de escucha hacia nuestros hijos, aprender a decir las cosas desde el amor y la ternura, de saber brindar caricias de manera adecuada y oportuna, de saber acompañar a nuestros hijos en sus diferentes etapas de la vida
Y finalmente, de saber reconocer nuestras emociones y educarlas para una adecuada crianza de nuestros hijos e hijas. La única forma, estimados amigos, estimadas amigas, de que nosotros podamos desarrollar personalidades fuertes en nuestros hijos es aplicando todas estas estrategias que nosotros les hemos manifestado en esta tarde. Y que es muy importante de que ustedes las tengan en cuenta. Siempre en los niños pequeños del nivel inicial, de la primaria, de la secundaria, incluso en la adultez, los seres humanos necesitamos ser escuchados. Los seres humanos necesitamos ser acompañados. Los seres humanos necesitamos ser comprendidos. Los seres humanos necesitamos el amor, el afecto de las personas que son más significativas para nosotros. Cuando nosotros somos pequeños y nos caemos, necesitamos que un papá, una mamá esté ahí para poder darnos el aliento suficiente para poder levantarnos y seguir avanzando. Cuando nosotros estamos en la primaria y tenemos alguna complicación, algún problema, también necesitamos de que estén ahí nuestros padres para poder ayudarnos a superar ese problema. Y en la secundaria, donde ya empezamos a alejarnos un poquito de los papás, en la secundaria donde ya empezamos a alejarnos un poquito de la familia, y ese espacio que antes lo ocupaba la familia lo empieza a ocupar los amigos, las amigas. Si no hemos formado bases desde pequeños, las cosas se complican, porque ya no somos nosotros significativos para nuestros hijos. Los más significativos en ese momento son su grupo de pares. ¿Y quién es su grupo de pares? Las personas que tienen edades parecidas, y ahí se nos complica la vida. Pero nuevamente, cuando ya somos adultos y tenemos algún problema, a veces necesitamos que estén nuestros padres ahí para poder darnos una palabra de aliento. Nuestros padres también necesitan un descanso. Nuestros padres también tienen una vida y tienen derecho a vivirla de manera adecuada. Pero los seres humanos somos así. Los seres humanos vivimos, uno de los alimentos más importantes que tenemos es el amor, el aprecio, el cariño, la comprensión, el respeto. Y si ese cariño, esa comprensión, ese amor, ese respeto viene de parte de la familia, pues definitivamente nosotros vamos a tener mejores posibilidades de éxito en la vida. Vamos a formar personalidades fuertes, vamos a formar seres humanos adecuados para el mundo, vamos a formar virtuosos cristianos y muy buenos ciudadanos. Entonces, padres de familia, yo les pido a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, que apliquen estas estrategias que hemos conversado el día de hoy para garantizar una sana convivencia en nuestros niños y niñas, para garantizar una sana convivencia en las familias, y sobre todo nosotros en estos tiempos de pandemia en los que andamos tan estresados, es importante que empecemos a dirigir la mirada hacia Dios y pedirle que nos apoye y que nos acompañe en todo este proceso. Gracias a Dios ya la vacuna nos ha generado una esperanza. Gracias a Dios ya la vacuna nos está abriendo una puerta de salida. Gracias a Dios un porcentaje importante de la población ya está vacunado. Y eso nos permite tener nuevamente una esperanza. Esa esperanza, esa alegría, hay que transmitírsela a nuestros hijos para que sean ellos quienes empiecen a motivarse y a entender de que en algún momento volverán a estar en ese proceso de socialización tan importante que es la escuela presencial, pero que en estos momentos personalmente yo creo que no es adecuado. Entonces, padres de familia, lo que les voy a pedir en este momento es que resuelvan algunas preguntas que les voy a formular. Inmediatamente que las terminan de resolverse, las resuelven en familia. Por favor, me gustaría que este video lo estén viendo usted papá, usted mamá y también los chicos, para que nos puedan entender. Y en familia conversen y respondan a estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo nosotros podemos acompañar, abrazar a nuestros hijos desde el punto de vista de la ternura? No de la violencia, sino de la ternura. ¿Qué estrategias podemos utilizar nosotros para poder criar a nuestros hijos con cariño, con ternura, con amor y no con violencia? En segundo lugar, quiero pedirles qué compromiso asumen ustedes como padres de familia para poder ayudar a sus hijos a desarrollar una personalidad sana. Y en tercer lugar, les pido como tercera pregunta que elaboren también un compromiso. ¿A qué se comprometen ustedes a partir de ahora, a partir de hoy, 24 de septiembre del año 2021? ¿A qué se comprometen el día de hoy, 24 de septiembre del año 2021, como padres de familia, para cambiar algunos comportamientos negativos que de repente han venido desarrollando, que favorezcan la crianza de sus hijos, de sus hijas? Que Dios me los bendiga, estimados padres de familia. Muchas gracias por haberme escuchado.